qué alegría me dan todos los miércoles, qué alegría me da tener a todo este talento tan joven aquí en la cabina de Imagen Radio. Saludo de volada para que ya se arranquen con los temas que son montones. María Torres Arpipus. Hola Yuri, buenas muchas noches. semanas de no venir. Ya un par. Esto de finales me tiene como loca. ¿Pasaste? Sí, el Ceneval y todo. Si no pasaste, quedamos que yo los corría, si no pasaban sus El Ceneval y todo exámenes, ya se está iban. aprobado, Yuri. Raúl Ramírez del ITAM, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a toda la audiencia. Ay, qué bueno. Tú también tenías un rato de no venir, Poncho, Sí, después ¿verdad? de que Unas nos semanas. spoilereas Todo Game el of final de Thrones, Game of si te Thrones, vale, no pasó nada sombrilla. increíble, pero bueno. Del Poli, ¿cómo estás? No, pues muy contento de estar aquí otra vez con todos ustedes. Emilio Guerra, del TEC de Monterrey. Mucho gusto, Yuri, no seré del ITAM, pero sí orgullosamente del TEC. Oye, la UAM no sigue fallando, ¿eh? O sea, Ale, ¿qué onda? ¿Tu Claro, escuela ha estado Ale. en el ojo del huracán? Bueno, no la tuya específicamente, pero sí, digamos, el aglomerativo de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Dónde andas? ¿Ya te fuiste tú también a huelga o qué? A ver si ya ven. Oiga, no, bueno, ya. La verdad es que son muchos los temas. Lo de hoy en Cuernavaca, terrible. No es que sea una muerte aislada, claro que no lo es. Y sin embargo, sí es distinta a las demás por montones de razones, ¿no? Este era un líder político ahí de la CTM, de otro partido, que no es Morena, en un estado gobernado por Morena, por Cuauhtémoc Blanco. Y en fin, a mí me da la impresión de que la polarización política está subiendo de tono hasta llegar a este tipo de lamentabilísimos lugares, la polarización que se empieza a manchar de sangre. Bueno, no sé quién empieza. Díganme si no están de acuerdo. No, pues yo creo que Isaac Asimov lo dice muy bien, que además creo que es un autor que le gusta mucho a Yuri, espero que sí. Bueno, pero aquí vienes a hablarle a todos nuestros radioescuchas. No, digamos, Isaac Asimov... que es un escritor de ciencia ficción. Que es un escritor de ciencia ficción. Genio, un genio. Las citas de Un mi genio. Dice que cuando no hay elementos de acción en todo lo que tenga que ver con la interacción entre especies, la violencia siempre es el último recurso. Y yo creo que estamos viviendo, como bien dice Yuri, no una muerte aislada, sino el recordatorio de que nuestras instituciones de la vida pública y de la vida política en México no tienen instrumentos de acción y tienen que recurrir a este último recurso de la violencia. Desde el proceso electoral que vivimos el año pasado, tuvimos un proceso, si bien la jornada no fue mediáticamente sangrienta, sí vivimos, creo yo, un proceso electoral ya desde hace tiempo, y lo seguimos viendo al día de hoy, bastante sangriento, Yuri. Y creo que la respuesta ante estos trágicos hechos, que además, insisto, son un recordatorio y son una piedra en el zapato, para decirnos que la vida política y los agentes políticos no tienen instrumentos para el ejercicio del poder, y por eso recurren a estas deleznables acciones, Yuri. Yo no estoy de acuerdo contigo, Emilio, la verdad. Yo no creo que sea el último recurso de ellos. Creo que había muchos recursos más. Díselo, Isaac. Pero, bueno, entiendo que Isaac... Es broma, es broma. Tampoco estoy de acuerdo con él, pero sobre todo contigo. Gracias. Pero el punto es que yo veo, más bien, que sí hay vacíos, como tú dices. Hay vacíos legales y hay personas dispuestas a aprovecharse de estos vacíos. Pero ¿la culpa quién la tiene? ¿La tienen las personas que se aprovechan de estos vacíos? ¿O el gobierno que está generando estos vacíos a partir de tanta falta de determinación? Un día dice que va a perdonar a todos los criminales, al siguiente día está enfrentando a todos los guachicoleros al mismo tiempo. Un día su jefe de la oficina dice que hay crisis, que nos está pegando la crisis económica, el siguiente día dice que no, y así a la N variables, ¿no? Uh-huh. A mí me preocupa muchísimo que todos estos vacíos que se están generando este gobierno lo están ocupando personas que se pueden aprovechar de ellos. Claro. Y es a través de ese aprovechamiento que salimos siendo víctimas todos. Porque el poder no soporta vacíos, ¿no? Exacto. Y hay un tema ahí. O sea, si es un estado gobernado por Morena, matan a alguien que es contrario a Morena, y no significa automáticamente, pues lo mató Morena. No, pero Morena sí está dejando el vacío que permite que esas cosas pasen. Claro. Que Y además Morena es quien está sentado y quien hace ejercicio del poder, entonces. Exactamente. Y se me hace risible que diga el gobernador que necesita que le ayuden en la federación, pues son el mismo partido, que se ayuden y ya, o sea. Claro.
Como No, si- bueno, pero además así tiene que ser, ¿eh? O sea, independientemente del Del partido partido, que sea. del que haya emanado cualquier gobierno, tanto a nivel federal como en pues, los tres órdenes, pues, ¿no? Federal, estatal o municipal, están obligados a colaborar en este tipo de situaciones. Bueno, en tantas otras, ¿no? Pero el Estado es uno solo, Claro. ¿no? Exactamente. Pues mira, yo creo que sí es preocupante porque a mí me recuerda muchísimo, o al menos encuentro las semejanzas en el modus operandi a veces de los grupos delictivos, ¿no? Es decir, si no estás conmigo, No pues estás. te doy cuello, no estás. Y eso es preocupante sobre todo porque son personajes públicos, son personas que toman decisiones e inclusive puedo asegurar que estas malas prácticas están formando parte del quehacer político mexicano y a lo largo de los años lo hemos visto con los diferentes asesinatos de políticos, no sé, si nos vamos igual a las elecciones pasadas, los atentados, etcétera, o sea, realmente hoy en día el ser político es que tu vida corra peligro, ¿sabes? Claro, claro. Pero, a ver, más allá de los políticos, el ser mexicano, que Desde en luego. los municipios del país cada vez hay más cuadrillas de narcotraficantes checando, haciendo patrullajes. Ya hay dos policías en muchos municipios, la policía municipal y la policía del narco. Sí, claro. Y esas personas también matan. Y lo más fácil para los municipios o los presidentes municipales es decir, pues no es nuestra culpa, se están matando los malos, y no es cierto. Está habiendo un nuevo poder político narco en nuestros municipios. Y más allá de si él era político y por eso lo mataron, pues sí, pero están matando diario. Sí, claro. Bueno, no A sé. los que no son políticos también. También, sí, en mi estado las muertes por violencia en Guanajuato está yo veo aquí altísimo. una parte muy interesante y creo que sí se tiene que decir porque creo que Poncho lo hizo muy bien. Independientemente de que hay una ausencia del Estado en la protección de la seguridad de la gente, sí creo que hay también un foco particular en la persecución política. O sea, sí me parece que, además de que hoy tenemos asesinatos para políticos y no políticos, sí creo que debemos de señalar también esta persecución política que termina en terribles noticias O que como por las lo de menos- esta semana. A ver, Emilio, Pero- o que por lo menos se está gestando con o sin el aval, digamos, de los organismos centrales del ejercicio de lo público, pues, ¿no? Claro. Es decir, que muchos por ahí, ¿no? Como espontáneos al ruedo, órale, vételo y friégatelos allá. Claro. No, es decir, con o sin el aval, Sí, sí. está empezando y por eso empezaba yo con esa pregunta para los millennials. ¿Es digamos, el primer acto de confrontación política manchado de sangre en este sexenio? Yo creo que no, pero sí creo que es ¿Y entonces qué sí es? uno simbólico. Pero entonces, ¿qué sí es? No, bueno, a mí me parece que... bueno, te refieres en cuanto a lo político. O sea, te refieres que es un claro. enfrentamiento político. Pues yo creo que públicamente y reconocido por los medios y la opinión pública, creo que sí. Pero solamente para terminar, yo creo que la parte más importante que tenemos que darnos cuenta en este mismo sentido es que, la semana pasada estábamos discutiendo sobre el asesinato de nuestra compañera, nuestra colega en el CCH de Oriente, me parece. Y hoy estamos volviendo a discutir el asesinato de una persona. Y, es decir, ¿de qué país se están discutiendo las mesas de diálogo en los medios y en las aulas y en las sobremesas los domingos, ¿no? ¿Qué país estamos discutiendo? ¿Algo que quieran agregar antes de que nos vayamos a la pausa y cerremos ya este tema de volada? Pues claramente uno de los países más violentos Sin de guerra, de por este lo lado menos. del hemisferio. Por lo menos en esta zona del mundo estamos hablando del país más violento, uno de los países más violentos. Claro. Y nos debería de dar vergüenza. Nos debería dar vergüenza porque no tenemos ninguna estrategia como ciudadanos para poder hacer frente a esto. Le soltamos las llaves a un partido que no... Creo que ya se le salió de control, tanto lo político como la violencia en sí, ¿no? Esta solución mágica que ellos esperaban con la Guardia, pues claramente no. Bueno, no, momento, todavía no empieza a funcionar la Guardia Nacional. Ya en un estado, en Veracruz, se hizo un despliegue, pero no está todavía terminado el proceso para que entre ya en funciones la Guardia Nacional. Y nada más para finalizar, yo no creo que sea culpa del partido. O sea, es síntoma de lo que pasa en México, síntoma de lo que pasa en día a día y de los Desde problemas hace sociales muchos que años, tenemos. sí, y sí, que sí. no ha hecho más que empeorar y Claro. empeorar y Exactamente, empeorar. aumentado por la división y por todo este rollo de poder y de quién sí está y quién no Y está. de mi yo lado. creo que no es labor tanto
mía de comentarlo, pero de todas maneras sí creo que sería interesante analizarlo, pero terrible pérdida que tuvimos de la gobernadora de Puebla y su esposo Rafael Moreno También. Valle y Marta Erika, no sé si eso sea un golpe de precisión para decir que eso es violencia política porque no sabemos la causa, creo que no la vamos a conocer, pero sí creo que No, vivimos bueno, en no, un... eso, no, yo ahí sería muy cuidadosa y no, No, la verdad es que no sugerir que pueda haber razones políticas detrás de lo que presumiblemente es un accidente. Exacto, está complicado, ¿no? por eso digo que no es mi lugar decirlo, pero sí me parece importante añadirlo a la conversación para poner, digamos, como otro post-it en la pared para darnos cuenta que este país no es seguro y no le da, digamos, certeza jurídica a Bueno, nadie, ni sobre siquiera la con certeza, estos sí o sea, tiene pérdidas. toda la razón Yuriria, es un accidente, los helicópteros se caen, pero la increíble falta de certeza que tenemos porque Claro. simplemente no se ha hecho una investigación transparente al respecto. ¿Qué les A eso costaba? es a lo que voy. O sea, Es un vacío otra vez, como lo decía, son vacíos tras Regresamos vacíos a tras eso. vacíos, que Oigan, permiten... para que no nos hagan un vacío, vamos a la pausa. Millennials. Ya no vamos a hablar de Game of Thrones porque hoy está aquí Poncho de la O y nos va a hacer spoilers. Y estamos muy deprimidos, tanta violencia. Pero luego está es el mismo lado de la moneda, el de la depresión, que pasa por justamente el peso, la moneda mexicana, la economía de nuestro país. Por supuesto que las mañaneras sirven para decirnos que todo va muy bien y que no hay bronca y que además, pues el beneficio de la duda que apenas estamos arrancando, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Claro. Pero lo cierto es que, pues, no, o sea, como la información que llega de afuera, ayer, por ejemplo, ¿cuánto bajamos en el nivel de inversión extranjera? Fue muchísimo, ¿no? Fueron, ajá, Sí bajó. Y hoy el presidente un poco sale enojado a la mañanera y lo desmiente y dice, pues eso no es cierto, ayer Coca-Cola invirtió no sé cuántos miles de millones de dólares en México. Sí, pero pues Coca-Cola es una empresa, ¿no? ¿Como las demás? Y todas las demás, ¿qué está ocurriendo? A ver, ¿en dónde estamos ahorita en el tema económico en México? Porque también está el otro tema, el dólar pues no se ha disparado, No. las tasas de interés pues siguen bastante estables, digamos todos los signos de una posible crisis o recesión pues no tampoco están presentes y sin embargo existe la profunda preocupación al respecto. No hay inversión en México, no se está moviendo. ¿Qué está pasando? A ver, empezamos con el Economista. Economista. con el Ajá. Cuidado con Tecnócrata, lo que neoporfirista. tecnócrata porfirista de la Por mafia del favor. poder del ITAM. Ajá. A ver. Yo veo un grave problema. El grave problema no tiene nada que ver con el tipo de cambio, tiene razón Yuriria, no tiene nada que ver con las tasas de interés. Yo veo miedo en los mercados, porque hay mucha incertidumbre a nivel mundial, no nada más en México. Ha habido guerras comerciales entre China y Estados Unidos, se puede decir que hay una guerra político-comercial entre México y Estados Unidos a través del tema con Trump. Toda esta incertidumbre a nivel mundial nos afecta. Súmele además que la 4T es la maestra de la incertidumbre, ¿no? Nunca sabemos qué va a pasar. Que hay constantemente noticias que son bastante tristes para nosotros, pero para el mercado son más bien señales de alerta, como que van a hacer un aeropuerto y no vieron que había una montaña al lado. O sea, ese tipo de Primero iban a hacer uno y no habían visto que había un lago. Y luego iban a hacer el segundo y no habían visto que había un cerro. Entonces, ¿qué Exacto. pasa en México? ¿Qué pasa? ¿Qué es ¿No? más evidente el cerro que el lago? Pues, Justo. Yo le decía en el corte a Emilio que hay una palabra que explica este fenómeno, que es estanflación. La estanflación es el miedo que tenemos todos a que haya una crisis, genera una crisis. Los mercados parados, la gente sin invertir dinero, la falta de liquidez. No sé si les ha pasado, pero poco a poco todos empezamos a sentir que hay menos dinero corriendo en el mercado. Y cuando eso se siente, lo primero que hace la gente es dejar de gastar. Es la crisis de la gasolina. La famosísima profecía que se autocumple. Exacto. Ujú. Y ahí yo veo dos cosas. Una, personas que se quieren aprovechar, que están tratando de comprar barato con amenazas. Que están diciendo, oye, ahí viene la crisis, mejor véndeme eso a 3 pesos en lugar de que te quedes con nada. Sí. Esa gente es la peor para la estanflación porque están provocando la crisis. Claro. Pero además también veo a la gente que necesitaba vender algo, no sé, algo propio, algo personal para capitalizarse y lo van a tener que vender tal vez más barato. Y eso es una señal de estanflación también. La economía no está tan mal. México es tan poderoso en este lado del mundo que su economía puede incluso soportar a la 4T. Pero no va a soportar que todos tengamos miedo de que viene la crisis. Claro.
Me Y parece, ya lo me estamos parece, me parece arriesgado, decir Arriesgado. soportar a la 4T, porque en realidad llevan 5 meses en el gobierno. Que Y en no efecto, sabemos. hay como señales, el aeropuerto pues sacó de onda, no nada más a los inversionistas mexicanos, sino a los inversionistas globales, pero sobre Globales, todo claro. la señal que se manda al mercado, a los mercados del mundo. Lo cierto es que, en efecto, pues apenas está arrancando este gobierno, que tiene margen para corregir mucho, tiene todavía mucho margen para corregir ahí donde no funciona y es deseable, ¿no? Es deseable. Ahora bien, pues ojalá ¿no? Las puertas abiertas a los expertos que le entienden muy bien a cómo funcionan los mercados y que en ese sentido se tomen las decisiones y precauciones necesarias que le permitan al propio presidente López Obrador, en efecto, no poder implementar su programa de gobierno, lo que él quiere hacer. Y comunicarlo que no va- mejor. que no va a poder Por si las favor. cosas no salen bien en la economía, ¿no? Pues justamente eso, hay que recordar que, bueno, volviendo al tema económico aquí con Raúl, que México es un país que Y la con inversión María, y ex- con Emilio y con Yuri. También. Bueno, es un país que vive de la inversión extranjera directa. Ya tengo aquí los datos y al menos en medios reportan que México cayó 8 lugares, es decir, Claro. bajó el 2.5% de la inversión extranjera muchísimo, que es lo que directa. les decía. Es decir, Sí, esto un repercute 3%. en salarios, repercute en empleos, que yo creo que lo preocupante, sobre todo igual en los mercados, le da como inestabilidad y Sí, un poco flujo de incertidumbre, capital. flujo de capital. O sea, el problema es bastante grave y no solamente eso, si nos vamos al comercio, ahora con la desaparición de diferentes instituciones, yo creo que ahorita la apuesta no es hacia el extranjero, no es hacia hasta el tema en la agenda global, sino es hacia el tema interno, ¿no? A mí me Y que de todas maneras no da mucha certidumbre. Yo tengo dos cosas, dos precisiones. Primero, parafraseando a Yuri, quienes conocen y le entienden muy bien a los mercados, me parece que tienen un nombre muy específico que son las calificadoras, entre otros, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta de la 4T ante las calificadoras? No, pues no? son muy oscuras esas calificadoras. no, Tienen unos conflictos de interés que No, arrastran. o sea. por eso, pero de todas maneras no me parece que es una justificación ni sostenida ni tampoco suficiente para poder poner, siendo el jefe de Estado de un país, en tela de juicio su calificación frente a las propias, digamos, economías y los propios mercados, cuando más bien lo que se espera de los jefes de Estado y lo que se espera de un Estado, no tanto de los jefes de Estado, sino de un Estado, es de dar certidumbre. Y ese es el segundo punto que quiero hablar. Creo que la 4T, más allá de darnos estas espeluznantes cifras, no nos da certidumbre en absolutamente ninguna Nada. área. ¿Dónde está? Y este es el ejemplo que me parece que ilustra bastante bien. ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador del Hilton el 1 de julio? Ese es el López Obrador que creo que deberíamos estar esperando. El que le dio certidumbre. Tú, Emilio, tú. A ver, yo me voy a poner aquí como... No, también. sí, yo y los Yo mercados. también quiero ser abogado del diablo. No, diablo, pues ese es el que esperas tú y los mercados. Claro, Pero el que espera muchísima gente que ha estado padeciendo durante muchísimas décadas, si no es que siglos, bueno, la verdad, pues un tema de injusticia Sí, y y de carencias. retraso, bueno, y de carencias y rezagos, pues esos están esperando otra cosa, ¿no? ¿Y te parece que la respuesta del presidente es entonces la que estas otras personas esperan sin poner en Yo lo que creo es amenaza que no va a a llegar los para mercados? nadie, ni para unos ni para otros. Ese es exactamente el si no funciona problema. la economía. Ese eso es sí lo exactamente creo. el problema. Y yo me gustaría poder hablar por mi generación, no lo sé, pero comparto mi punto de vista. Los millennials, los que estamos empezando a enfrentarnos precisamente a este mercado y a estos mercados y a la política, no tenemos idea de lo grave que es esto. Suponemos que es bastante grave, pero me parece que la incertidumbre tiene una etiqueta de transgeneracional, porque quienes llegamos o quienes venimos llegando a los mercados no tenemos idea si esto es normal o no. Y eso solamente genera más incertidumbre y más esta Quiero inflación. jugar de abogado del diablo Raúl. porque la verdad es que tampoco creo que... Tiene razón Yuri, ya van empezando. Y tienen un proyecto que a mí siempre me ha gustado mucho, aunque se me hace muy neoliberal para ellos, que es empezar a quitar todo el apoyo a una burocracia que no funciona bien y el dar transferencias a la gente, ¿no? Y yo sí te puedo decir algo, entre más transferencias haya de los impuestos a las personas directamente, pues más dinero va a haber en la economía. Entonces yo ahí sí veo que los millennials tienen una salida muy próxima, que es que en los próximos años
el flujo de dinero por las transferencias que van a recibir las personas, pues va a implicar una economía un poquito más sólida para nosotros. Pero el problema, y lo vuelvo a repetir, es el pánico que traemos todos. No, y además... A mí lo que me preocupa es que este gobierno no tiene ni idea de cómo comunicar las cosas para que no nos generen miedo. Y ese miedo es peligrosísimo. ¿Cuál es desde mi punto de vista, la inyección de certidumbre y de potencia de los mercados? La productividad. No se ha hablado de productividad en absolutamente ninguna de las áreas de cómo se ha conducido Bueno, y habría el que te gobierno. dijera, o sea, en realidad es el gasto. En fin, no Sí, nos vamos a poner o sea, aquí hay distintas los formas, principios pero... los principios de la macro ni de la microeconomía. Ojalá que ahí donde no está jalando, donde se está atorando, que tiene que ver con la inversión, ojalá pronto se resuelva, porque si no, si se descompone la economía, ahora sí que, como dirían en Se nos va el país. ya valió Francia, ¿no? No creo que sea el caso para nada. Van empezando y van a corregir. ¿Por qué? Porque a nadie, sobre todo al gobierno de la República, pues no le interesa que le vaya mal, ¿no? El país. Es necio el presidente, Yuri. Nos vemos el próximo miércoles, ¿no? ¿O qué? Claro que Pues sí. obvio. ¿O qué? ¿Van a venir o no van a venir? Sí, ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? se va a hacer. Carnita Venga. asada. Juan Arturo